El ego tiene muchas caras, y están constantemente cambiando y adaptándose para buscar algún tipo de superioridad frente a los demás. Y si no consigue ser superior en ningún aspecto, entonces puede buscar una identidad de víctima y decir, soy moralmente superior porque la vida ha sido más injusta conmigo que con los demás. La mayor parte de los seres humanos obtiene su sentido de identidad, el sentido de quiénes son, del movimiento del pensamiento en sus cabezas. El ego es siempre identificación con algo. Identificación quiere decir que te da tu sentido del yo. El sentido de quién tú eres. Es por eso que para la gente es algo tan precioso y se aferran a ello. Lo defienden con su vida. Gradualmente y comenzando en la niñez, nos vamos identificando con distintas cosas. Con nuestro nombre, nuestras habilidades, conocimiento, apariencia, fuerza física, y también nos podemos identificar con nuestra raza, nuestro género, nuestra creencia religiosa, opiniones, tendencia política, preferencias deportivas, clase social, etc. Todas estas cosas son en mayor o menor medida imbuidas con un sentido de yo. Te dan tu identidad. Todas son parte de quien tú crees que eres. Es todo lo que conoces. Ese soy yo. Este ego, este sentido de identidad, puede ser individual o colectivo. A continuación, podrás ver algunas formas de ego que se presentan comúnmente en los humanos. Aprender a reconocer al ego y sus muchas caras permite poco a poco ir adquiriendo la capacidad de observarlo y así poder desidentificarte de él para en algún momento poder trascenderlo. Trascender el ego es posible. Es posible dejar de identificarte con una ilusión. Una formación mental que siempre se siente incompleta, amenazada, en peligro, y para la cual nunca nada es suficiente. Las opiniones son formas de pensamiento. Y normalmente están imbuidas con un sentido de yo. Hay un yo en ellas. Puedes darte cuenta de esto cuando alguien comienza a cuestionar tus opiniones. Te puedes sentir incómodo, defensivo, o te molestas, o te pones agresivo, o temeroso. Sientes que tienes que defender tu punto de vista como sea. Esto es muy común en las discusiones religiosas o políticas, aunque también se da en ambientes más rudimentarios como el deportivo. Es el mismo mecanismo. Incluso una persona muy inconsciente puede volverse violenta, llegando a la agresión verbal o física, a la descalificación, a intentar denigrar al otro. ¿Por qué? Porque alguien cuestionó mis opiniones. Alguien cuestionó mi sentido de identidad. Mi ego se sintió amenazado. El ego está defendiendo su propia vida. Otra forma de ego es el ego espiritual. Muchas personas en los ambientes espirituales y nueva era desarrollan un ego espiritual. Ego espiritual quiere decir que tienes un sentido del yo que comienza a formarse en tu cabeza, una autoimagen de un yo como una persona mucho más espiritual que los otros. Es un ego muy sutil. Incluso puedes tener un ego, un sentido de identidad, como alguien sin ego. Una autoimagen que dice, soy una de las personas con menos ego en este planeta. Y está oculto. No necesariamente dice de forma explícita, yo soy la persona con menos ego en el planeta. Aunque puede hacerlo. Pero usualmente está escondido. Está implícito. Miras a los demás en menos, hacia abajo. Ellos aún tienen sus egos, mientras que yo estoy libre de eso. Estas son formas más sutiles de ego que el de una persona que se mete en una pelea contra los fanáticos del otro equipo de fútbol. Pero es el mismo mecanismo el que funciona por detrás. Internet ha dado una nueva área de dominio para el ego. El antiguo mito de Narciso busca mostrar el origen del ego. Y de la misma forma, al igual que Narciso tenía un espejo, tú tienes un celular inteligente. Y puedes tomarte una selfie y enviarla al mundo. Cientos de personas de pronto te ven. Entonces te pones a esperar tu retroalimentación egoica, que generalmente llega en la forma de pequeños comentarios como, me gusta. Y si no es sobre ti, tomas una foto del restaurante en donde estás comiendo este plato encantador. Yo estoy comiendo este plato. Yo. Miren lo maravilloso de esta comida. Y yo la estoy comiendo. Y por supuesto,
Mucha gente que está mirando las publicaciones de otras personas se sienten un poco disminuidas. ¿Por qué la vida de esos otros se ve tan interesante? ¿Y entonces qué haces? Tienes que aparentar también que tu vida es interesante. Y seleccionas todas esas cosas que hacen que tu vida se vea interesante. En otras palabras, y esto especialmente para la gente joven, tu vida se funde con una ficción. Una imagen ficticia que está disponible para el público. Y ni siquiera lo sabes. Esto es una extensión de la identidad egoica que se ha vuelto posible a través de la tecnología. Muy seductor, pero también extremadamente limitante. Es una enorme trampa. En cuanto a logros y posesiones, el ego es muy vulnerable e inseguro, y se siente constantemente bajo amenaza. Esto genera en el cuerpo la emoción del miedo. Miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en última instancia todo miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Otro aspecto del dolor emocional egoico es una sensación profundamente arraigada de carencia o incompletitud, de no estar completo. Es por esto que las personas a menudo entrarán en una búsqueda compulsiva de gratificación del ego y cosas con las que identificarse para llenar este vacío que sienten dentro. Luchan por las posesiones, el dinero, el éxito, el poder, el reconocimiento o una relación especial. Básicamente para sentirse mejor consigo mismos, sentirse más completos. Pero incluso cuando logran todas estas cosas, pronto descubren que el agujero sigue ahí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas, porque ya no pueden engañarse a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Como nos dice el maestro Moji, si crees que es más espiritual andar en bicicleta o usar el transporte público para moverte, bien. Pero si juzgas a cualquier otra persona que conduzca un automóvil, entonces estás atrapado en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual no ver televisión porque te mete cosas en la cabeza, bien. Pero si juzgas a los que todavía la ven, entonces estás atrapado en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual evitar escuchar chismes o noticias de los medios de comunicación, pero te encuentras juzgando a los que leen esas cosas, entonces estás atrapado en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual hacer yoga, hacerse vegano, comprar solo alimentos orgánicos, comprar cristales, practicar reiki, meditar, usar ropa hippie, visitar templos y leer libros sobre iluminación espiritual, pero al hacerlo te sientes superior o juzgas a cualquiera que no lo haga, entonces estás atrapado en una trampa del ego. Sé siempre consciente de cuando te sientes superior. La noción de que eres superior es la mayor indicación de que estás en una trampa del ego. Al ego le encanta entrar por la puerta de atrás. Tomará una idea noble como empezar a hacer yoga, y luego la distorsionará para servir a su meta, haciéndote sentir superior a los demás. Comenzarás a menospreciar a aquellos que no están en tu correcto camino espiritual. Superioridad, juicio y condena. Estas son las trampas del ego.